Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a otra charla en el seminario de topología de la UAM Iztapalapa del trimestre 25P. En esta ocasión tendremos la participación de Ananda López Po Cabrera, que nos hablará sobre continuidad de función inducida. Esto es un trabajo en conjunto con Natalia Jonart. Por favor. Gracias. Pues gracias por venir y por invitarme al seminario. Voy a hablar de lo que hice en la maestría. Mi asesora de maestría era Natalia Jonart. Y lo que hicimos fue estudiar la continuidad de la función inducida en hiperespacios bajo diferentes topologías. Entonces voy a empezar definiendo un hiperespacio. Oye, pero ¿cómo va a funcionar eso si acá. no tengo el receptor aquí? Es que sí, eso es lo que faltaba. Sí, ¿verdad? Sí, como no es mágico tampoco. Tampoco es magia. A ver, ¿qué debe Así funcionar? y para abajo, así. Ok, entonces si X es un espacio de Hausdorff, voy a denotar así como CLX, todos los cerrados de X, y como 2 a la X, los cerrados no vacíos. Y un hiperespacio es cualquier subfamilia de los cerrados con una topología. Entonces, primero voy a definir algunas topologías en el hiperespacio de los cerrados no vacíos cuando X es un espacio de Hausdorff. Y más adelante voy a definir unas cuando X es métrico. Entonces, estas topologías se llaman pega y esquiva. Para definirlas voy a dar esta notación. Si X es un espacio y Y es un subconjunto, voy a denotar así como Y menos a todos los cerrados no vacíos que intersectan a Y. Y como Y más a todos los que se quedan contenidos en Y. Entonces, la topología pega y esquiva, si X es un espacio de Hausdorff y delta es un subconjunto de 2 a la X, hay una topología pega y esquiva para cada subconjunto delta. Y es la que tiene como subbase estos conjuntos, los que intersecan a B para un abierto y los que se quedan contenidos en el complemento de B para B en delta. La topología generada por esta subbase es la topología pega y esquiva inducida por delta. O sea, sus subbásicos son justo los que le pegan a un abierto fijo o los que esquivan a un elemento de delta que se quedan contenidos en su complemento. Las topologías más conocidas pega y esquiva son las de Vietoris y la de Fell. La de Vietoris es cuando el conjunto delta es todo 2 a la X. Entonces sus subbásicos pues, son los que le pegan a algún abierto o los que esquivan a un cerrado. Y entonces se quedan contenidos en un abierto. Vamos a denotar así al espacio con la topología de Vietoris. Y la de Fell es la pega y esquiva inducida ahora por los compactos no vacíos. Entonces sus subbásicos son los que le pegan a un abierto o los que esquivan a un compacto. Entonces voy a dar un ejemplo para que se vea la diferencia entre estas topologías. Si tenemos en R2 las rectas de pendiente 1 entre n, pues la pendiente va tendiendo a 0 y estas rectas se van acercando al eje X. Entonces lo que quisiéramos de una topología de hiperespacio es que pues, convergieran al eje X. Pero esto no pasa con la topología de Vietoris, porque si consideramos esto es un abierto, una franja abierta, pues los que se quedan contenidos en esta franja son justo los que esquivan al complemento que es cerrado. Entonces, esto es un abierto de la topología de Vietoris que tiene al eje X, pero las rectas nunca se quedan contenidas. Por más grande que lo hagamos, en algún punto se salen. Entonces, con la topología de Vietoris no convergen, y con la topología de Fell sí, porque cualquier compacto que el eje X esquive, las rectas también lo van a esquivar a partir de un punto porque va a estar acotado. Entonces sí, converge con la topología de Fell al eje X, pero con la de Vietoris no. Entonces parece que en espacios no acotados la de Fell resulta un poco mejor. Ahí. A ver, ¿otra vez? ¿Así? Ah, sí. Pero el problema con la de Fell es que no siempre es de Hausdorff. La de Vietoris, si es de Hausdorff, sí, solo si X es regular. Entonces, pues casi siempre, si trabajamos en un espacio métrico, siempre es de Hausdorff.
pero la de Fell es de Hausdorff solo si X es localmente compacto. Entonces está un poco más restrictiva porque si no es localmente compacto no cumple ni siquiera este axioma. Y justo Fell la definió en un espacio localmente compacto y la definió no en los cerrados no vacíos, sino en todos los cerrados. Las dos pueden definirse en los cerrados completos con la misma subbase, pero ahora el vacío puede pertenecer a los subbásicos. Bueno, a los que le pegan un abierto nunca va a pertenecer al vacío, pero puede pertenecer a los otros. Y los abiertos que contienen al vacío son justo los que esquivan a cualquiera, porque el vacío esquiva a cualquiera. Entonces se puede definir también en todos los cerrados. Y lo que Fell probó cuando la definió es que siempre es compacta. En los cerrados no vacíos no, pero en todos los cerrados sí. Y pues está un poco sorprendente porque X no cumple nada. Y el hiperespacio siempre es compacto con la de Fell. Ok, entonces estas son las dos, pega y esquiva, y ahora voy a definir otras cuando X es un espacio métrico. Entonces, cuando X es un espacio métrico, se puede encajar en el espacio de funciones continuas de X a R, porque para cada cerrado vamos a definir esta función que va de X a R y a cada X le asigna su distancia al cerrado. Entonces, esto da un encaje de 2X a las funciones continuas de X a R. A cada cerrado le asignamos esta función continua. Y pues es una función inyectiva porque si tengo dos cerrados distintos, hay un punto que está en uno y no está en otro, y entonces en ese punto la función va a valer 0 para uno y el otro no. Entonces podemos dar un encaje de el espacio de conjuntos cerrados no vacíos en el espacio de funciones continuas de X a R. Y en este espacio conocemos varias topologías como la punto abierta y la compacto abierta y la de la convergencia uniforme. Entonces podemos preguntarnos qué topología hereda 2X al estar encajado, qué topología de subespacio hereda por cada topología del espacio de funciones. Entonces, si nos preguntamos primero de la punto abierta y la compacto abierta, esas resulta que coinciden en familias equicontinuas de este espacio de funciones. Y justo esta familia, o sea, la imagen de 2X, son estas funciones de distancia, resulta ser equicontinua. Entonces, si tengo una familia equicontinua, las topologías punto abierta y compacto abierta coinciden. Que una familia sea equicontinua es que para cada epsilon y cada punto exista una delta, siempre va a existir una delta que satisface la continuidad, porque cada una es continua, pero tiene que ser la misma delta para todas. Entonces, esta familia, la imagen de 2X, es equicontinua porque se cumple esta desigualdad, entonces todas son 1 Lipschitz. Entonces, en esta familia, la topología punto abierta y la compacto abierta van a inducir la misma topología. Entonces, pues podemos solo checar la punto abierta qué topología induce en 2X. Ok, entonces la punto abierta, ¿se acuerdan? Es la que tiene la subbase para cada X en X y U abierto. Un subbásico son las funciones que a X lo mandan a U. Entonces, esta en la imagen de 2X, que son las funciones de distancia, va a inducir una topología que está generada por estos subbásicos. Son todos los cerrados, tales que su función distancia está en U. Y esta topología generada por estos subbásicos se llama la topología de Huisman. Aquí vimos que está inducida por la punto abierta y por la compacto abierta, pero también se puede definir como una topología débil. Entonces, para eso, ahora vamos a considerar para cada X la función esta de 2X a R dada por la distancia. Antes estábamos fijando A y ahora vamos a fijar X. Entonces teníamos que la topología de Huisman era la generada por estos subbásicos, pero estos justo es la preimagen de U bajo esta función de X.
Entonces, esto significa que es la topología débil generada por las funciones de x con x en x, porque sus subbásicos son imágenes inversas de abiertos bajo estas funciones. Entonces, sí, la topología de Huisman es la topología débil inducida por esta familia, y también, como vimos antes, es la inducida por la punto abierta si lo encajamos en el espacio de funciones. Vamos a denotar este espacio así, y ahora sí ponemos la métrica en la notación, porque antes las topologías de Feli y Vietoris pues solo dependían de la topología, pero ahora sí dependen de la métrica. Y esta topología cumple que siempre es Hausdorff y completamente regular, entonces es de 3,5. Y algo curioso que cumple la topología de Huisman es que la topología de Vietoris se puede ver como supremo de topologías de Huisman. Si tenemos X un espacio metrizable y D es el conjunto de todas las métricas compatibles con la topología de X, entonces vamos a tener una topología de Huisman por cada una de las métricas, y justo resulta que la topología de Vietoris es el supremo de esas. Entonces, como la topología de Huisman es la topología débil generada por las funciones de X, la de Vietoris es la débil generada por las de X, pero variando en todas las métricas compatibles. Sí, entonces la de Vietoris es la topología débil inducida por esta familia con D en las métricas compatibles. Entonces podemos ver a la de Vietoris también como una topología débil. Ok, entonces lo que hicimos fue encajar el 2x en el espacio de funciones, y vimos que la topología punto abierta y la compacto abierta inducen la topología de Huisman. Entonces ahora voy a ver la topología de la convergencia uniforme en el espacio de funciones, qué topología induce en este espacio de cerrados. Entonces la topología de la convergencia uniforme es la que está dada por esta métrica, el supremo de la diferencia de las funciones, y aquí estoy dejando que tome valor infinito, porque como no son compactos, este supremo sí puede ser infinito. Entonces es una métrica infinita, pero induce una topología de la misma forma que una métrica normal. Y la topología que induce también es metrizable, porque se puede metrizar con la métrica que es el mínimo entre esta y 1. Entonces, esta métrica, si la restringimos nada más a la imagen de los cerrados, que eran las funciones distancias, induciría esta métrica, que sería la distancia entre dos conjuntos, sería el supremo entre sus funciones distancias, y sería esta. Y esta se llama la métrica de Hausdorff. La topología de Hausdorff es la inducida por esta métrica. Normalmente la definen no con esta métrica, sino con nubes. Entonces voy a definir qué es una nube. Si tenemos un subconjunto de X y epsilon mayor que 0, la nube de radio epsilon de A va a ser la unión de bolas de radio epsilon con centro en puntos de A. Entonces, si tenemos así un conjunto A, tomamos bolas de radio epsilon a lo largo de todo el conjunto, y tenemos, esta es la nube de radio epsilon. Y normalmente definen la métrica de Hausdorff así, como el ínfimo de las R's, tales que A esté contenida en la nube de B de radio R y B esté contenido en la nube de A de radio R. Pero esto coincide con la otra definición de la métrica que di. Y es importante que los dos estén contenidos en la nube del otro. Por ejemplo, si tenemos algo así, la nube de A, o sea, aunque A sí está contenido en la nube de radio epsilon de B, pues la nube de radio epsilon de A no contiene a todo B. Entonces, pues estos no son epsilon cercanos con la métrica de Hausdorff. Y si tenemos algo así, pues sí, para cada punto de A sí hay uno de B a distancia epsilon, y para cada punto de B hay uno de A. Entonces los dos se contienen con su nube de radio epsilon. Sí, y esto también
como no son acotados ni compactos, este ínfimo podría no existir. En ese caso lo defino como infinito y coincide con esta métrica cuando este era infinito. Algo que me preguntaron cuando hice la tesis es que ¿por qué no, en lugar de dejar que tomen valor infinito, tomara una métrica acotada equivalente y ya definiera la métrica así? Pero si tomo otra métrica, la topología de Hausdorff no siempre es la misma. Si el espacio es compacto, sí, pero si no, dos métricas distintas pueden dar dos topologías distintas, entonces por eso sí son infinitas. Ah, no, para abajo. Ok, entonces ya vimos que la topología punto abierta y compacto abierta inducen la de Huysman y la de la convergencia uniforme induce la de Hausdorff. Y también se puede ver que la de convergencia uniforme en acotados induce una que se llama topología de Attouch-Wetz. Esto ya no lo puse porque no está tan inmediato como las otras, pero la de Attouch-Wetz también se puede definir con esta métrica, que está un poco complicada. Para esta métrica siempre fijamos x0, un punto fijo en x, y definimos la métrica así, está en términos de x0, pero se puede ver que si cambiamos x0, las dos métricas inducen la misma topología. Entonces, no depende del punto x0 que escojamos, pero siempre tiene un punto base asociado. Y así como está, se ve muy complicada, pero voy a mencionar un lema que hace que se vea más claro lo que hace. Es este: si tenemos x, un espacio métrico, x0 va a ser el punto base de la métrica de Attouch-Wetz y una epsilon mayor que 0. Entonces la distancia de Attouch-Wetz va a ser menor que epsilon solo si este supremo es menor que epsilon. Este supremo, si se fijan, es casi igual que como había definido la distancia de Hausdorff. O sea, la distancia de Hausdorff era así, pero con x en todo x. Y aquí solo estamos tomando x en una bola de radio 1 entre epsilon. Entonces, para que sean epsilon cercanos con esta métrica, solo no tienen que estar cercanos en todo el espacio, como con la de Hausdorff. No, para el otro. O sea, si tenemos aquí el punto base y una bola de radio 1 entre epsilon, aquí dentro de la bola sí tienen que estar cercanos, pero suficientemente lejos, pues va a pasar que para cualquier punto de esta bola tenemos que tomar la distancia a A y a B, pero se va a alcanzar aquí en lugar de lejos. Entonces, para que estén cercanos, tienen que estar cercanos cerca de la bola, pero suficientemente lejos puede pasar lo que sea. Y bueno, además, si la epsilon es más chica, pues 1 entre epsilon es más grande. Entonces, para que sean más cercanos, tienen que ser cercanos en un subconjunto más grande del espacio. Sí, dudas. Es 1 entre epsilon. Sí. Son bolas más grandes cada vez. Ajá. Ya. Sí. O sea, para que estén mucho más cercanos, sí, ya no puede pasar esto, porque la bola cada vez va a estar más grande. Sí se entiende más o menos. Ahorita voy a dar un ejemplo que muestra más o menos cómo funciona la topología de Attouch-Wetz, con esto de que lo que está lejos no importa tanto. Si tenemos X, un espacio métrico no acotado, y tomamos una sucesión tal que su distancia se va a infinito. Entonces tenemos una sucesión así que se va cada vez más lejos, y vamos a definir la sucesión de conjuntos AN en 2X que sean X0 y XN. Entonces, pues A1 es X0 y X1, y luego X0 y X2, y así le vamos uniendo un punto que se va yendo más lejos cada vez. Y lo que pasa es que esta sucesión converge al punto X0, nada más. A ver, voy a intentar explicar más o menos por qué. Para que convergiera,
tendríamos que dar una epsilon y que a partir de un punto las distancias fueran menor que epsilon. Pero si usamos este lema de antes, para que las distancias sean menores a epsilon, solo tienen que ser menores en el supremo, con una bola de radio 1 entre epsilon. Entonces, tenemos por ahí el punto base de la métrica y una bola de radio 1 entre epsilon. Entonces, la idea es que como estos puntos se van y la distancia cada vez es más, para cada punto de esta bola, la distancia a n eventualmente va a ser la distancia a x0, porque el xn ya va a estar muy lejos, y entonces ese supremo sí va a ser menor que epsilon. Entonces, sí, pasa que si a un punto fijo le fijamos una sucesión que se va a infinito, entonces eso converge a x0. Y esto pasa solo si se va a infinito, porque si está contenida una sucesión en un conjunto acotado, entonces converge con Attouch-Wetz solo si converge con Hausdorff. Sí, y también este ejemplo de las rectas de antes, pues también pasa que con la de Hausdorff no converge, porque igual podemos dar una nube aquí, tal que las rectas nunca estén contenidas en la nube del eje X. Entonces la distancia entre el eje y las rectas siempre es infinito. Pero con la métrica de Attouch-Wetz sí, porque solo para que la distancia sea menor que epsilon, solo tenemos que considerar distancias en algún conjunto acotado. Ok, entonces voy a recapitular todo lo que he dicho hasta ahora. Vimos que si X es de Hausdorff, definimos en el hiperespacio las topologías de Feld y de Vietoris. Y estas son topologías pega y esquiva, la de Feld con los compactos y la de Vietoris con los cerrados. Y si X es un espacio métrico, lo podíamos encajar en el espacio de funciones, y las topologías en el espacio de funciones inducían topologías en 2X. Entonces, si es un espacio métrico, definimos la de Huisman, que está inducida por la punta abierta y la compacto abierta, la de Attouch-Wetz, que está inducida por la de convergencia uniforme en acotados, y la de Hausdorff, que está inducida por la de convergencia uniforme. Y estas dos tienen una métrica, son metrizables. Y también vimos que la de Vietoris y la de Hausdorff a veces son muy fuertes, porque las cosas que quisiéramos que convergen en cosas no acotados no convergen. Y la de Feld soluciona eso un poco, pero solo en espacios localmente compactos, porque en los que no son localmente compactos no es Hausdorff. Y la de Huisman y la de Attouch-Wetz sí sirven más para espacios no acotados y que no sean localmente compactos. Por ejemplo, espacios normados de dimensión infinita. Sobre todo la de Attouch-Wetz, que sí es metrizable, resulta ser la mejor. Ok, a ver, déjenme ver qué hora es. Sí, entonces voy a hablar de la relación entre estas topologías. De aquí podemos ver cómo la punta abierta está contenida en la de convergencia uniforme en acotados y esta está contenida en la convergencia uniforme. Podemos ver que la de Huisman está contenida en la de Attouch-Wetz y está en la de Hausdorff. Y justo pasa también que la de Feld, tenemos estas tres contenciones que dije ahorita, y la de Feld también está contenida en la de Huisman. Entonces, estas cuatro están contenidas así, y falta nada más la de Vietoris. La de Vietoris cumple que contiene a la de Huisman, y ya estas son todas las contenciones que se dan. Beer, Lechicki, Levy y Naimpali estudiaron cuándo se dan las igualdades en estas contenciones. La de Feld y la de Huisman coinciden solo si las bolas cerradas propias, que no sean todo el espacio, son compactas. La de Huisman y la de Attouch-Wetz coinciden solo si los acotados son totalmente acotados. Y la de Attouch-Wetz y Hausdorff coinciden solo si X es acotado. Entonces ya tenemos condiciones para que se dé la igualdad en cada una de estas, y solo falta la de Vietoris. Para que la de Vietoris coincida con cualquiera, el espacio tiene que ser compacto.
también demostraron coincide con cualquiera si solo si el espacio es compacto. Entonces, pues para que coincidan todas, tiene que pasar que X sea compacto. O igual, que la de Vietoris coincida con cualquiera de estas, ya implica que todas coinciden. Ok. Y ya solo voy a hablar sobre la relación en subfamilias de 2X. Si X es un espacio métrico, en los compactos no vacíos coinciden la de Vietoris y la de Hausdorff. Y en compactos conexos no vacíos coinciden la de Vietoris, la de Attouch-Wetz y la de Hausdorff. Ok, entonces ahora sí voy a hablar sobre la continuidad de la función inducida con cada una de estas 5 topologías. Si tenemos una función entre espacios de Hausdorff, esto induce una función entre sus hiperespacios. A cada cerrado no vacío lo mandamos a su imagen y su cerradura. Entonces esto es un cerrado no vacío y tenemos esta función. Y entonces surge la pregunta de si la función de abajo es continua, bajo qué condiciones la función inducida será continua. Entonces en la maestría mi asesora me dijo que pensara sobre esto con las distintas topologías. Hay unas con las que ya se sabe. Con la de Vietoris, Michael demostró en los 50 que siempre es continua. Bueno, si ya es un espacio normal, pero en un espacio métrico, si la función f es continua, la inducida siempre es continua. Y con la de Hausdorff también se sabe que lo demostró Hitchcock, que si f es continua, entonces la inducida va a ser continua si solo si f es uniformemente continua. Aquí hay un ejemplo para ver más o menos por qué importa la continuidad uniforme. Si tomamos esta función 1 entre x y tenemos el cerrado 1 entre n, esto es cerrado en los reales positivos, la imagen de esto bajo esta función van a ser los naturales. Y los naturales cumplen que si le quitamos 1, si tenemos los naturales y le quitamos cualquiera, la distancia de Hausdorff de los naturales a los naturales sin 1 va a ser 1. Porque cualquier nube de los naturales pues siempre contiene a estos. Y para que una nube de los naturales sin 1 contenga a los naturales, tiene que ser mayor que 1. Entonces, el ínfimo es 1. Y con esta sucesión, como las distancias entre los términos se van haciendo cada vez más chicas, lo que pasa es que para cada delta podemos encontrar una m suficientemente grande tal que si le quitamos la distancia sea menor que delta. Entonces, para cada delta podemos encontrar una delta cercano tal que sus imágenes distan 1. Entonces, pues la función inducida no es continua. De la caracterización de la continuidad también podemos ver que si en R tenemos la métrica usual D y definimos de prima esta otra métrica, entonces la identidad que va de R en R con la métrica usual a esta métrica no es uniformemente continua. Entonces por esta caracterización su función inducida no es continua. Y su función inducida pues justo va a ser la identidad en el hiperespacio. Entonces, como la identidad no es continua, pues las topologías no son iguales. Entonces era lo que les decía de que si cambiamos la métrica por una métrica equivalente, las topologías no van a ser las mismas. Ok, entonces con la topología de Vietoris siempre es continua la función inducida, y con la de Hausdorff es continua si solo si la función es uniformemente continua. Y con la de Attouch-Wetz, de esta no se sabía nada, entonces mi asesora me dijo que pensara sobre esto, y lo primero que vi es que si la inducida es continua y tenemos un subconjunto no acotado de X, su imagen tiene que ser no acotada también.
si su cardinalidad es mayor que 1, porque podría ser que fuera una constante y entonces sí es continua siempre. Pero si tenemos un no acotado y su imagen tiene más de un punto, entonces tiene que ser no acotado también. Entonces voy a intentar decir la idea de esto con un dibujo, a ver si más o menos. Tenemos x y y la función. Y tenemos aquí un conjunto que no es acotado. Entonces quiero ver que si la función inducida es continua, su imagen tiene que ser no acotada también. Entonces voy a suponer por contradicción que sí está acotada. Y además teníamos que la imagen tiene más de un punto. Entonces puedo tomar aquí 2 puntos en la imagen distintos que van a venir de 2 puntos de aquí. Entonces tomo P y Q y sus imágenes distintas. Entonces, como este no es acotado, puedo tomar una sucesión tal que su distancia se vaya a infinito, como en el ejemplo de antes. Tomo una sucesión así contenida en el no acotado, tal que sus distancias con algún punto fijo se van a infinito. Entonces, pues va a pasar lo mismo que habíamos visto en el ejemplo, que si teníamos un punto fijo y tomábamos los conjuntos con una sucesión que su distancia se iba a infinito, entonces convergen a P. Y hacemos lo mismo con Q, entonces esta sucesión converge a Q con la métrica de Attouch-Wets. Entonces, si la función inducida fuera continua, tendría que pasar que la imagen de esta sucesión convergiera a la imagen de estos límites. Entonces, debería pasar esto con Attouch-Wets, pero en un subconjunto acotado, la convergencia con Attouch-Wets es la misma que la de Hausdorff. Entonces debería pasar esto, pero con la topología de Hausdorff. Y se puede ver que con la topología de Hausdorff esto implica que f de AN tendría que converger a f de P y también tendría que converger a f de Q, que son distintos. Entonces no se puede, y entonces no puede pasar, si la inducida es continua, no puede pasar que uno acotado se vaya a algo acotado. Entonces ya sabemos que si la inducida es continua, pasa esta condición. Y quisiéramos encontrar algo que caracterizara la continuidad totalmente. Y pues como ya sabemos que para la de Hausdorff, que la inducida sea continua es equivalente a que la función sea uniformemente continua, esta también debe de tener algo relacionado con continuidad uniforme porque justo coinciden cuando el espacio es acotado. Entonces, lo que acabamos viendo es que si... este ya es el resultado completo, que si tenemos una función continua, entonces la inducida va a ser continua solo si se cumplen estas dos condiciones. Que la función sea uniformemente continua, pero ahora ya no en todo el espacio, solo en los subconjuntos que tienen imagen acotada. Y esta otra condición que les había dicho, que los no acotados se vayan a no acotados. Entonces, estas dos condiciones son equivalentes a que la inducida sea continua. Sí, aquí que la función sea uniformemente continua en cada A, no es que la restricción sea uniformemente continua, es que para cada epsilon exista delta, tal que si A está en A y X está en X, y la distancia es menor que delta, entonces sus imágenes tengan distancia menor que epsilon. O sea, que la restricción fuera uniformemente continua, los dos tendrían que estar en A, pero está uno en A y uno en X. Entonces, ya llegamos a esta caracterización. Entonces, por ejemplo, si tomamos la función arcotangente, esta no cumple que los acotados se vayan, que los no acotados se vayan a no acotados. Entonces, porque R es no acotado y su imagen es acotada, entonces la inducida no es continua por nuestra caracterización, aunque es un homeomorfismo. Y con este ejemplo podemos dar un ejemplo para un espacio métrico en general.
si tomamos un espacio métrico no acotado y un punto fijo, entonces definimos la función como tomar su distancia x0 y luego la arcotangente. Entonces esta función va a ser 1 Lipschitz, pero igual como un no acotado se va a un no acotado, la inducida no va a ser continua. Entonces como que es muy difícil que sea continua porque ni un homeomorfismo ni uno Lipschitz tienen asegurado que la inducida sea continua. Y unas funciones que sí siempre van a tener inducida continua son isomorfismos lineales porque pues, son uniformemente continuas y también por ser lineales y continuas son acotadas. Entonces, tanto esta es acotada como su inversa. Entonces, sí, cualquier no acotado tiene que ir a un no acotado. Y falta la de Fell. Con la de Fell dimos una caracterización, pero solo cuando la función base es cerrada. Porque cuando es cerrada, bueno, para ver que sea continua, a ver, déjenme ver qué hora es. Para ver que la inducida sea continua, tenemos que ver que la preimagen de abiertos sean abiertas. Y justo la topología de Fell en 2Y está generada por los que le pegan a un abierto y los que esquivan a un compacto. Entonces, cuando F es cerrada, pasa que la imagen inversa de los que le pegan a un abierto justo son los que le pegan a su preimagen. Y la imagen inversa de los que esquivan un compacto justo son los que esquivan a su preimagen. Bueno, esto siempre pasa sin que F sea cerrada, pero esto pasa cuando F es cerrada. Entonces, si quisiéramos que fuera continua, esto tendría que ser un abierto, y entonces pues nos gustaría que esto fuera un compacto. Entonces quisiéramos que la imagen inversa de compactos fuera compactos. Si F es cerrada y cumple eso, se llama perfecta. Y entonces vimos que justo si es perfecta, si solo si la inducida es continua. Entonces vimos que si F es cerrada, la inducida es continua, si solo si F es perfecta o constante. Y de la topología de Fell sí había un resultado que el nuestro estaba ligeramente más general. Este era de Wang, Wei, Campbell y Burkin. Y ellos estaban trabajando nada más en el mismo espacio, y era de Hausdorff, localmente compacto y segundo numerable. Y vieron, pues sí, que si F es perfecta, entonces la inducida es continua, y que si F es cerrada, y aparte la inducida se puede extender a una función continua a los cerrados completos. Estos son los cerrados no vacíos. Entonces F es continua y las fibras son compactas para casi todos los puntos. Entonces, vieron algo parecido, pero el nuestro está un poco más general. Y ya solo voy a hablar de... bueno. Con la de Fell sí podemos ver que si F es un homeomorfismo, entonces su inducida ahora sí va a ser un homeomorfismo, porque si ese homeomorfismo es cerrada, entonces sirve nuestra caracterización y pues es perfecta. Entonces la inducida es continua y su inversa es continua. Entonces no pasa lo que pasaba con la de Hausdorff o Attouch-Wetz, de que las inducidas de homeomorfismos no sean continuas. Y pues en lo que vamos a seguir trabajando es la caracterización de la de Fell solo la tenemos para cuando F no es cerrada. Entonces, para cuando F es cerrada, entonces queremos ver cuando F no es cerrada, bajo qué condiciones la inducida es continua. Y de la de Huisman no hemos visto nada todavía, entonces queremos encontrar una caracterización para que la función inducida con la de Huisman sea continua. La de Huisman era la topología débil inducida por estas funciones. Entonces, una subbase para la de Huisman
justo es la imagen inversa de subbásicos de R bajo estas funciones. Entonces son imágenes inversas de conjuntos de esta forma y de esta forma. Pero los de esta forma justo son los que cumplen que la distancia x es menor que r. Entonces, si quisiéramos ver que es continua, tomaríamos la imagen inversa, y justo es la imagen inversa de los que su distancia x es menor que r, y justo estos son los que le pegan a la bola de radio r con centro en x, con la notación que tenía antes. Y estos, bajo la función indecida, por lo que había dicho antes, si su imagen inversa es justo los que le pegan a la imagen inversa de la bola. Y entonces, pues esto sí sería un abierto porque las bolas son abiertas y la función es continua. Esto sería un abierto, pero en las topologías pega y esquiva. Pero como la de Fell está contenida en la de Huisman, pues esto también sería un abierto en la de Huisman. Entonces, ya sabemos que estos sí tienen preimagen abierta siempre. Entonces, para verificar que la de Huisman sea continua, solo falta checar la preimagen de estos otros. Y la preimagen de estos son justo los que cumplen que su imagen dista de x mayor que r. Entonces, esto es lo que vamos a seguir viendo. Y ya esto es todo. Estas son las referencias. En este libro de Beer están todas las definiciones de estas topologías y de otras, y las demostraciones de las relaciones entre ellas. Y ya, creo que me tardé muy poquito. 1:13. ¿Alguna pregunta para Nan? Yo, cuando dijiste, o cuando, en una de tus diapositivas decías cuando las dos topologías eran iguales, ¿no? Y comparaste la de Vitoris a la de Fell, entre varias, pero en tu resultado decía cuando es un espacio métrico, ¿no? Pero para comparar esas dos no necesitas que sea espacio métrico, ¿verdad? No, esas incluso se pueden definir aunque no sea Hausdorff. Ajá. Y la caracterización era la misma, ¿no? Cuando... Ay, es que yo no me acuerdo. Sí, que era que en los compactos, en la familia en la subfamilia de compactos coinciden. Ajá, sí. Sí, no. Era solo lo de espacio métrico para poder hablar de todas en general. De todas, sí, pero eso también, aunque no sea métrico, eso que dijiste también se cumple para esas, ¿no? Sí. Eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal la inducida como en la dirección contraria? O sea, aquí estás tomando un abierto, un cerrado en el dominio y lo mandas a alguien en el codominio y lo tomas cerradura. ¿Qué tal empiezas con un cerrado en el codominio y lo jalas al dominio? O sea, como que es una función de hiperespacios de dirección contraria. ¿Has visto de continuidades de eso? Sí, eso me lo preguntó Tamaris. Tamaris era mi sinodal en maestría y me preguntó justo eso, porque sí, esa resulta más natural porque ya no hay que ponerle la cerradura, o sea, justo la imagen inversa es cerrada. Y sí, me acuerdo que chequé la continuidad con todas y en casi todas salía continua sin nada, porque esa está como que mejor para esto, pero no me acuerdo específicamente.